Cordial saludo. Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un gusto saludarles y a los benefactores, a los que realizan la ofrenda en las campañas y también en otros momentos. Les deseo la bendición de Dios. Les agradezco por ofrendar en la obra de la Radio Católica del Ministerio Unido por Cristo y María. Dios les recompense su generosidad. Un saludo muy especial también a todos los que están enfermos. El Señor escuche su plegaria y su dolor se ha ofrecido también por la evangelización, por el caminar de la iglesia. Usted que está allí escuchándome en este momento también, dese la oportunidad de dejar que Dios obre en su vida, de experimentarlo y de vivir. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. La Radio Católica, el Ministerio Unidos por Cristo y María, con sus eventos, la librería, la radio y todas las asambleas, una obra de Dios. Oremos por esta obra y sigamos apoyándola con la ofrenda en las campañas y en otros momentos. Muchas gracias, y el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, que está en nosotros por el bautismo, nos guíe en esta nueva oportunidad de meditar la palabra, en escrutando la palabra, una meditación semanal que nos prepara a la celebración de la misa dominical. El domingo 9 de octubre queremos realizar este escrutando la palabra desde la mirada de la gracia. La gracia de Dios es un regalo, es un don. Hemos sido salvados por su misericordia. Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Experimentamos su grandeza, su poder, su bondad, y nos va renovando. Y por eso el don de la gracia lo miramos en el regalo de la fe, en el regalo de caminar en la iglesia, de experimentar el amor del Padre, la salvación de Jesucristo, y de sentir tantos motivos de la bondad divina. Y la gracia de Dios se ha de responder de nuestra parte con un agradecimiento. Agradecerle a Dios que nos ama, agradecerle a Dios que nos sostiene, agradecerle a Dios que nos acompaña. Gracia y agradecimiento. Gracia de parte de Dios que nos llena de sus regalos, de sus dones, de su bondad. Agradecimiento de nuestra parte por la misericordia de Dios, por la experiencia de creer en Él. Perder la conciencia de que tenemos un don, de que todo lo hemos recibido por don, la vida, la naturaleza, la historia. Perder la conciencia de que somos herederos. Hoy es importante renovar la conciencia. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Estamos unidos a la familia, estamos unidos a la humanidad, estamos unidos a los creyentes. Todo es gracia. Y en ello también fomentar en nosotros la virtud de la gratitud. Duele mucho cuando alguien es ingrato, desagradecido. A veces no se agradece el trabajo cotidiano que se hace de una persona en la casa o en el trabajo. Mantener siempre una actitud agradecida. Por eso la gracia de parte del regalo, del don de Dios, y nuestra actitud de cultivar el agradecimiento. Con esas actitudes nos acercamos a la palabra de Dios, que estará llena de la gracia de Dios, del regalo, del don de Dios y de la gratitud de parte nuestra, el agradecimiento. La gracia de Dios podíamos contemplarla, o la contemplamos en Segunda de Reyes 5, 14, 17. Naamán el sirio, que recibe el don de la sanación, él que era un extranjero y recibe el don de la sanación por parte de Dios, de manos de Eliseo. Y ese don que recibe de Dios, ese regalo de ser sano de la lepra, que era un castigo seguramente, según el contexto, lo lleva luego a ser agradecido y querer darle dones o regalos a Eliseo, y aparece la gracia de parte de Dios que sana a Eliseo, y el don, o mejor la gratitud por parte de él mismo hacia Naamán el sirio, hacia Eliseo. El Salmo 97 es una alabanza a Dios por todo lo bueno que ha hecho. Siempre los dones de Dios nos deben llevar a alabarlo, a bendecirlo, porque
nos movemos es en la providencia de Dios, en su misericordia, en su bondad. Y la carta segunda de Timoteo, capítulo 2, 8, 13, es proclamar todo lo que Dios nos ha dado en Jesucristo. Es proclamar que en Jesucristo hemos sido bendecidos, enriquecidos, llenos de don. Nuestro gran don es una persona, Jesucristo. Tener la fe en Jesucristo renueva mi vida, renueva mi existencia. Por eso la gran gracia nuestra es haber conocido el amor de Dios en Jesucristo, es poder perseverar en Él, es experimentarlo. Y el Santo Evangelio, Jesús va camino a Jerusalén. Y en ese camino ha enseñado sobre la misericordia, ha querido educar el corazón de los discípulos sobre el manejo de las cosas, de la economía. Y ellos le han dicho, aumentanos la fe, y Jesús les ha invitado a hacer pequeñas obras de fe, y que ese actuar de esa manera de lo pequeño, como grano de mostaza, les dé creer en el Señor y experimentar el servicio de manera renovada. Así que esa escuela de camino a Jerusalén llega ahora que encuentran 10 leprosos, y esos 10 leprosos son sanados, y solo regresa un extranjero, un samaritano, a agradecer. Lo mismo que pasa con Naamán el sirio, que quiere ser agradecido con Eliseo. Vuelve y pasa aquí un samaritano. Los que consideraban que no tenían la fe, los que consideraban que eran mezcla, los que eran considerados por los judíos de menos clase, ahora es el agradecido. Así que con esta experiencia de la palabra de Dios del domingo 9 de octubre, abrámonos a dejar que nos llene el Señor de su don y de su gracia, de su misericordia, de conocerlo, de amarlo, de experimentarlo, y que nos dé la espiritualidad de la gratitud, la espiritualidad de la gracia. Y es así entonces que la gracia es el don y regalo de Dios. Hay una gracia y un don, un regalo de Dios, el existir, el don de la vida. Yo no pedí existir, Dios me dio el don de la vida, y como haya nacido es un don de Dios, creados por amor y con vocación a amar, y caminamos en la vida es por el don del Señor. La vida es un don y por eso la hemos recibido. Mirándolo desde el plano natural, hemos recibido la vida, pero los creyentes proclamamos que Dios nos ha dado el don de la vida, y luego en ese don de la vida nos ha dado pues crecer, conocerlo, y conociendo el amor de Dios es el gran don. Sentir el amor de Dios, conocer que Dios es amor, permanecer en Él y conocer a Jesucristo. Hay circunstancias difíciles de la experiencia de la iglesia, de la llegada de la fe a algunos territorios, de situaciones de escándalo, pero eso no hace que el don sea menos. El don de la fe es una preciosura, diría yo así. El don de la fe es maravilloso, independiente de que haya estado unido a la espada en América, independiente de que haya escándalos en la iglesia, independiente de que en algún momento ese don, ese regalo sea utilizado. Es una gracia. Y yo diría, hoy nos uniremos a San Pablo a decir, yo conocer a Cristo es mi gran ganancia. Es que para mí todo es basura con tal de conocer a Cristo. Y por eso lo alabo, lo bendigo. Los salmos siempre serán una alabanza, decir, yo alabo y bendigo. El Evangelio Jesús va a decir, yo te alabo y te bendigo. Alabar y bendecir a Dios porque es grande su don, porque el don de Dios. Y estar en la iglesia es un don del Señor. Perseverar en la vocación es un don del Señor. Experimentar la vida espiritual es un don del Señor. Y poder abrirnos a su gracia. Bendito sea Dios que da a conocer esto a los sencillos y a los humildes. Y que este domingo sintamos de que estamos bendecidos por el Señor y que hay un don inmenso en conocer al Señor, en celebrar la Eucaristía y adorarlo, en celebrar los demás sacramentos y sentir y gozar de la gracia de Dios que se nos comunica, de tener la mirada en que iremos al cielo, a la vida eterna, a la inmortalidad, de que seremos transformados. Todo eso es don, todo eso es gracia, todo eso es regalo, y nos maravillamos y nos gustamos de saber que estamos caminando hacia la eternidad, hacia la transformación, hacia la vida eterna,
conocer a Jesucristo. Y por eso hoy yo te invito a que le demos gracias a Dios por el don de la vida, por el don de la fe, por el regalo de la comunidad cristiana, por el regalo del servicio, por la alegría de creer en Él, por conocer su amor, por experimentar su salvación, por tener la esperanza de la vida eterna, por sentir el gozo inmenso que nos sostiene, de que le da sentido aún en los sufrimientos, en las enfermedades. Qué gran don es el don de la fe, qué gran regalo el experimentar el amor de Dios, qué maravilla poder leer la vida desde Dios. Ese es su regalo, esa es una gracia, y por eso hoy acogemos nuevamente esa gracia, le agradecemos al Señor ese regalo. Y es así entonces que esa gracia es acogida por lejanos y excluidos. La primera lectura de Reyes, de Segunda de Reyes 5, 14, 17, Naamán el sirio acogió esa gracia y fue sanado entrando al Jordán 7 veces. Y luego un samaritano que eran considerados que no tenían fe, que estaban mezclados, recibió la sanación, obedeciendo también con los otros que iban a presentarse a los sacerdotes. De esta manera vemos que los que no cuentan pueden recibir también el don. Nadie está excluido del don de Dios, nadie está excluido de la gracia del Señor. Todo el que crea puede acoger la gracia de Dios. Dios es para todos, nadie está excluido de su amor. Por eso hoy, a pesar de que usted diga como que Dios no me escucha, como que estoy mal, crea de que tú estás bendecido, bendecida, y que Dios quiere darte la gracia de conocerlo, la gracia de salvarte, la gracia de renovarte, de entender la vida desde el Señor. Nadie está excluido, y por distintos caminos Dios no deja de bendecir a sus hijos, porque Dios no se cansa de nosotros, porque Él es bueno. Por eso los que acogen porque son lejanos y porque están excluidos eran los leprosos en ese momento. Hoy también pueden ser los leprosos porque no tienen la oportunidad de estar en la iglesia, porque son pobres, porque están violentos, porque tienen la lepra de la depresión, de la tristeza, de la guerra, atrapados de los vicios, llevados de los odios, de las mentiras, de la maldad. Y el Señor viene a que lo experimenten y pueden recibir el don de la salvación, el don de la liberación, la gracia de la misericordia de Dios, de ser restaurado, de ser sanado, de ser liberado, porque nadie está excluido de la misericordia. Naamán el sirio y el leproso samaritano es el signo que proclama de que nadie está condenado, sino que todos están invitados a coger el don de Dios que restaura, que transforma, que sana, que libera. Y esa es la misa de este domingo, y ese es el mes de octubre, y esa es nuestra gran buena nueva. Acojamos la gracia de Dios por problemas que tengas, por dificultades que estés viviendo, por situaciones de pecado, por situaciones de rabia, de complicaciones. Todos estamos invitados, yo estoy invitado a experimentar el don de la gracia de Dios, el don de su misericordia, que libera, que sana, que restaura, que libera y que nos dará vida eterna. Por eso alegrémonos, porque somos sus hijos, porque somos sus redimidos y Él nos quiere restaurar y sanar. Y es así entonces que experimentando la gracia de Dios, creyendo en el Señor, habiéndonos encontrado con Él, experimentando su fuerza, la fe nos ha de conducir a la gratitud. La fe que le llevó a Naamán el sirio a entrar 7 veces en el río Jordán. La fe que llevó a los leprosos a irse, a presentarse al sacerdote sin estar sanos. Hoy, esa fe nos conduzca a la gratitud. Agradézcale al Señor hoy de poder hacer pasos pequeños de fe como un grano de mostaza, de decirle al Señor: aquí estoy dando pasos de fe pequeños, pero sabiendo de que la fe me conduzca a la gratitud. Por eso el catecismo dice que la primera forma de orar es adorar y bendecir al Señor, y que luego terminará la oración dando gracias y alabanza. Hoy yo te invito a que alabes, que dé gracias al Señor, que lo adores, que lo bendiga, en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, en medio de tus pecados, en medio de tus cansancios.
A veces no sintiendo, no creyendo mucho, porque la fe te invita a la gratitud. La fe es decirle al Señor, yo te adoro y te bendigo en medio de mi sufrimiento, en medio de mi dolor, de mi cansancio. Yo te agradezco, Señor, que me sostengas. Yo te agradezco, Señor, la fe en mi familia. Yo te agradezco estar en la iglesia. Yo te agradezco, Señor, tener vida. Alaba, bendice, glorifica y alaba a Dios en medio de eso. Que tu fe sea una gratitud. Y en ello el Señor te seguirá bendiciendo y el Señor te seguirá renovando. Y es así entonces que ser agradecidos proclamamos sus obras. Naamán el sirio proclamó las obras. Pablo proclama las obras diciendo: Jesucristo es mi gran riqueza. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Qué gozo tan inmenso haber conocido a Jesucristo. No me cansaré nunca de hablar de Jesucristo. Él es mi riqueza, en Él está mi vida, en Él interpreto la vida. Y por eso que podamos proclamar con nuestras palabras, con nuestras obras, nuestra fe en Jesucristo. Este domingo sea un domingo donde comenzamos a abrir el mes misionero proclamando las maravillas de Dios, agradecidos con Él, agradecidos con el caminar de la iglesia, agradecidos con la vida, porque qué gozosos. Y esas obras las proclamamos dando regalos también, como lo hizo Naamán el sirio, compartiendo, también diciéndole al Señor: yo te adoro y te bendigo en la Eucaristía. O como usted pueda, pero ore en este día, alabe, bendiga al Señor, experimente que Él te está levantando, que Él te está sanando, que Él te está quitando las lepras de tu mente, de tu corazón, que Él está renovando tu familia, que Él está renovando tu historia, porque Él está ahí por una palabra que ha dado y yo le obedezco a esa palabra y Él me sana, me libera, y esa es nuestra gratitud. Gratitud con los demás en Dios. Naamán el sirio quiso agradecer a Eliseo por la obra que Dios había hecho traer. Por eso agradezcámosle también a nuestros padres, agradezcámosle a los que nos sirven la comida, agradezcámosle a los que nos han comunicado la fe, agradezcámosles a los que están sirviéndonos en un espacio público. Mantengamos un corazón agradecido, que los creyentes digamos siempre: muchas gracias, Dios te bendiga, y porque esa es nuestra actitud, una actitud de una virtud de agradecimiento, y agradezcámosle a las personas con una mirada, con una sonrisa, con un buen trato, y agradezcámosle también en la casa a quien nos sirvió el alimento, a quien nos hizo un favor. Que nosotros cultivemos la virtud del agradecimiento, que nos hace crecer humanamente, la virtud del agradecimiento por amor a Dios, la virtud del agradecimiento porque sentimos que a través de las personas el Señor nos bendice. Qué bueno que este domingo sea para crecer en la gratitud, para fomentar la gratitud. No seamos de los que son indiferentes, de los que no agradecen. Agradezcámosle a Dios, agradezcámosle a las personas, agradezcámosle a la iglesia, agradezcámosle a los creyentes, que nuestro corazón rebose de gratitud, como Pablo, como el salmista, como el samaritano que fue sanado y ahora agradece. Que este domingo se eleve una alabanza de gratitud a Dios y a las personas, porque el Señor es bueno. Que nuestra gratitud rebose en nuestros labios y en nuestro corazón, porque estamos agradecidos con el Señor. Y desde allí nace una espiritualidad de la gratitud. Una espiritualidad de la gratitud, pues miramos la vida con gratitud, miramos la vida con una acción de gracia. No vivimos de reclamo, sino de agradecimiento. Agradecidos con lo que tenemos, compartiéndolo con cariño. Agradecidos con la vida por estar vivos. Agradecidos también por el don de la fe. Agradecidos también por poder compartir. Que rebose nuestro corazón de agradecimiento. Un agradecimiento que brota de la fe en Jesucristo. Un agradecimiento que brota de la valoración de la vida. Un agradecimiento que se expresa desde el amor de Dios, un agradecimiento que alaba, que adora, que bendiga. Por eso la gracia, el regalo de Dios nos hace convertir en agradecidos. Que hoy nuestra espiritualidad de gratitud sea rebosante, porque somos agradecidos con Dios y agradecidos con los demás, agradecidos por el don de la fe, pero compartiendo. Nuestra gran gratitud sea compartir la fe, nuestra gran gratitud sea ofrecerle a Dios nuestros dolores y sufrimientos, nuestra gran gratitud adorarlo, bendecirlo, glorificarlo. Que este día rebose tu corazón, tu mente y tu vida de gratitud, de alabanza al Señor, porque te ha bendecido, porque te ha dado el todo.
Que esta meditación que hemos realizado escuchando la palabra, siguiendo los pasos de Naamán el sirio agradecido, de el samaritano sano, de la lepra agradecido, de Pablo agradecido por el don de la fe, del salmista que alaba al Señor, nos haga crecer en gratitud a Dios por su don, el don de la vida, el don de la fe, el don de la iglesia, el regalo de la promesa de la vida eterna, y agradecido con los demás por los servicios de que nos han dado la vida los padres, nos han comunicado la fe los creyentes, nos han educado, nos han compartido experiencias, siempre corazones agradecidos, y digámosle a todos hoy un gracias desde la fe, un gracias desde Jesucristo, un gracias desde el amor de Dios, un gracias desde la mirada de Jesucristo, y que nuestro corazón rebosante de gratitud nos haga decir: tu Señor ha sido bueno con nosotros, por eso reconocemos tus regalos, tus dones, y somos agradecidos con los demás. Finalmente, muchas gracias a ustedes, servidores de la Radio Católica. Gracias por su servicio, gracias porque siguen haciendo el bien en la evangelización. Gracias también a los benefactores por su ofrenda de amor a la evangelización. Gracias también a todos los que ofrecen sus dolores, sus sufrimientos para la evangelización. Y gracias por permitirnos llegar con este espacio disfrutando la palabra. Un abrazo para todos, el Señor les acompañe, y muchas gracias por permitirnos compartir la fe. Gracias, Señor, también por este servicio de la tecnología que nos permite llegar hasta donde ustedes. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias y unidos en la oración.